Si estás intentando controlar tu respiración abriendo las costillas, estás trabajando muchísimo. Y no es un matiz técnico, es parte de una idea equivocada. Y el problema es que parece que tenga sentido, porque si abres las costillas tienes la sensación de que entra más aire y parece que manteniéndolas hacia afuera vas a controlar mejor la salida del aire, pero el cuerpo no funciona por lógica, funciona como funciona, por coordinación. Y cuanto antes entiendas esto, antes dejarás de pelearte con tu cuerpo. Mira, la respiración no va a un sitio concreto. No va solo al abdomen, no va solo al pecho, no va solo a las costillas, sino se reparte. La respiración está diseñada para distribuirse por todo el cuerpo según lo que esté disponible en ese momento. Las zonas que pueden moverse más, pues se mueven más, como el abdomen, por ejemplo, y las que pueden moverse menos, se mueven menos, pues yo qué sé, la pelvis, por ejemplo. Y eso no es casual, es supervivencia. Si tu respiración dependiera de una sola zona, en el momento en el que esa zona no pudiera moverse, pues te morirías, ¿no? Por eso el cuerpo lo reparte y tiene esa capacidad. Hay gente a la que se le derrumba una estructura encima y aunque tengan el abdomen o el pecho comprimido por una viga, siguen respirando porque el sistema está todo el tiempo buscando otras opciones. De hecho, si te fijas, los pulmones están colocados en un sitio donde todo lo que hay alrededor puede desplazarse, puede moverse, porque la respiración necesita adaptarse. No respiras igual de pie que agachado, que tumbado, que boca arriba, que boca abajo. Si la respiración no pudiera adaptarse, no podrías hacer nada de eso o solo podrías hacer unas cosas muy concretas. La respiración no es fija, es un sistema que se adapta continuamente y en el momento en el que decides que una zona tiene que quedarse abierta, estás rompiendo esa capacidad de adaptación. En el cuerpo hay una regla muy simple y es que todo se mueve si no hay algo que lo impida. Los huesos nos sostienen, los músculos nos mueven y las articulaciones están todas disponibles, no están bloqueadas por defecto. Si algo no se mueve es porque hay alguien o algo que lo está impidiendo, o una superficie como el suelo, una silla, el respaldo o tensión muscular. Fijar algo siempre implica tensión, siempre. Y cuando decides mantener una zona fija, lo que estás haciendo es evitar que el movimiento se reparta proporcionalmente. Estás obligando a otras partes a trabajar más y a otras a trabajar menos. Eso rompe la coordinación del sistema porque el cuerpo no funciona por partes, funciona por reparto. Y cuando rompes ese reparto, dejas de tener un sistema y empiezas a tener parches. El cuerpo no reparte el movimiento al azar, lo reparte de una forma proporcional. Hay estructuras que pueden moverse mucho y otras que pueden moverse menos. Hay zonas con más capacidad y otras con menos capacidad. Y cuando todo está disponible, el trabajo se reparte según esa capacidad. Cada parte hace lo que le corresponde. Pero en el momento en el que bloqueas algo, esa proporción simplemente se rompe. Y entonces siempre pasa lo mismo. Alguien trabaja de más y alguien trabaja de menos. Y eso en la respiración es un problema porque la respiración no es solo mover aire, es coordinarlo. Y cuanto más repartido está el movimiento, más precisa puede ser esa coordinación. Cuantos más elementos participan desplazándose, más fino es el control del aire y más repartido está el trabajo entre todas esas estructuras. Así que al final todas terminan trabajando un poco en vez de unas trabajando mucho. Cuando reduces el sistema, lo que ocurre es que pierdes precisión. Y hay algo más, para fijar las costillas tienes que fijar el abdomen. Y cuando haces eso, el contenido del abdomen presiona hacia arriba, empuja el estómago contra el diafragma. Y ahí el cuerpo no interpreta que estás controlando el aire precisamente, está interpretando otra cosa y esa cosa es vomitar. Porque vomitar y respirar son funciones totalmente incompatibles. Una es expulsar algo rápido y la otra es como el estadio base. No pueden ocurrir a la vez. Cuando vomitas, el sistema se organiza, se exprime para expulsar. La garganta se cierra, la lengua se tensa, la mandíbula participa fijándose, todo va en esa dirección. Y cuando tú presionas desde el abdomen para fijar las costillas, estás activando ese patrón. Eso no es respirar mejor, eso es interferir con el sistema. Hay otra cosa que la gente que está obsesionada con la respiración no tiene en cuenta, y es que la cantidad de aire que necesitas no la decide la respiración cuando cantas.
La deciden las cuerdas vocales, su disponibilidad, el contacto que hay entre ellas y el espacio que resuena la voz que crean. Todo eso determina cuánto aire hace falta. Existe una coordinación muy concreta entre el aire y la voz, pero todo el mundo le da importancia a la respiración porque es como el origen. Y sí, el aire es el origen, pero no es el que manda, porque las cuerdas no son un elemento fijo, están conectadas a muchísimas estructuras móviles que afectan sobre su capacidad de vibrar. Y según cómo vibran, ofrecen más o menos resistencia al aire y necesitan más o menos flujo o presión del aire. Y en función de esa resistencia, el aire se adapta a ellas. Siempre. No es el aire el que controla la capacidad para vibrar de las cuerdas. Es el aire el que responde a lo que las cuerdas necesitan. Intentar controlar las cuerdas desde la respiración, pues es que simplemente no tiene ningún sentido. Y además, hay una conexión directa entre la producción de voz y la resonancia. Cuando la resonancia, el espacio, está bien ajustado, al tono y al volumen, no necesitas generar demasiada voz en las cuerdas. De hecho, solo un 10% de la voz que escuchas es las cuerdas. El otro 90% es resonancia. Así que si la resonancia es eficiente, no necesitas generar tanta voz y por tanto la necesidad de aire es mínima. El espacio no lo crea el aire. El aire se adapta a lo que el sistema necesita. Y ahora vuelve a esto, abrir costillas, mantenerlas abiertas, intentar controlar la respiración desde ahí. En el momento en el que haces eso, rompes la adaptación, rompes el reparto, rompes la proporcionalidad. Estás interfiriendo con una función automática del sistema y además estás metiendo presión donde no toca. Estás cambiando reflejos, estás condicionando al diafragma y todo eso para intentar controlar algo que no funciona así, porque el aire no manda, porque el cuerpo ya sabe adaptarse, porque la voz no depende de que tú empujes más o menos, depende de cómo funciona todo el sistema en su globalidad. Abrir las costillas no te da control, de hecho, hace lo contrario, te quita opciones. Y un sistema con menos opciones es un sistema peor. Todo eso está muy bien, pero si no lo sientes no sirve de nada, así que vamos a hacer algo muy simple, no para hacerlo bien, sino para que notes qué está pasando cuando dejas de intervenir. Vamos a hacer algo para que experimentes cómo es soltar esa costumbre si es que la sostienes o respirar 360 o más 360 grados igualmente. Así que, como siempre, vamos a tomar nuestra referencia para ver cómo estamos en este momento y poder ver luego qué efecto tiene todo lo que vamos a hacer. Así que si quieres, pausa el vídeo y prueba a cantar o a leer o lo que sea que hagas y fíjate en cómo respiras y cómo se relaciona el aire con la voz. Ahora simplemente párate un segundo tal y como estás y fíjate cómo respiras, qué zonas se desplazan. Sé que es una respuesta complicada porque en el momento que te preguntan cómo respiras, pues entonces empieza a entrar tu criterio de qué se supone que es respirar bien o mal y entonces empiezas a modificarlo. Pero lo más que puedas, fíjate en cómo estás respirando ahora en este momento. Qué partes se desplazan delante, qué partes se desplazan detrás, en los lados, arriba, abajo. Y ahora quédate en un punto en el que no quieras ni coger ni soltar el aire y haces una apnea, paras de respirar. Fíjate que si coges aire y ahí paras de respirar, tienes sensación de soltarlo. Si sueltas el aire y ahí paras de respirar, tienes necesidad de cogerlo, ¿no? Quédate en un lugar en el que no quieras ni soltar ni coger el aire. Y ahí, sin respirar, encoges un poco el abdomen como si te quisieras abrochar un pantalón que no te viene y luego los sueltas, y no solo los sueltas, sino que los sacas hacia afuera y abajo, como si quisieras empujar algo con la parte baja del abdomen, con la parte de debajo del ombligo. Y vuelves a encoger hacia adentro y arriba, no demasiado, sino se te revolucionará todo el corazón y se acelerará el pulso y todo, entrará en pánico tu sistema porque estás sin respirar. Es un poquitín hacia adentro y un poquitín hacia afuera y luego descansa. Es sencillo. Descansa un segundo, tómate una pausa, respira tranquilamente y entonces ahora vas a llevar más peso a un lado del culo. Yo, por ejemplo, voy a llevar primero más peso al culo derecho y entonces lo que voy a hacer es inclinar la cabeza hacia el lado contrario, hacia la izquierda. Si llevas más peso al culo derecho, inclinas la cabeza a la izquierda. Si llevas más peso al culo izquierdo, inclinas la cabeza a la derecha. La cuestión por la que hacemos esto es porque entonces hay un costado que se abre y el otro costado que se cierra. Entonces, en ese punto, vuelve a buscar ese
lugar en el que no quieres coger ni soltar aire y encoges un poco el abdomen y lo sacas. Encoges un poco el abdomen y lo sacas. Siempre que sientas que quieres volver a respirar, pues vuelves a respirar. Y luego descansas un segundo en el centro. No hace falta repetir muchas veces, 2, 3 repeticiones son suficientes. El sistema recoge enseguida la variación y reacciona enseguida. Vamos con el peso al otro lado del culo e inclinas la cabeza hacia el lado contrario. En mi caso, antes he ido a la derecha, ahora voy con más peso al culo izquierdo e inclino la cabeza hacia la derecha para abrir el costado izquierdo y cerrar el derecho. Y en este punto, de nuevo, encuentro un lugar en el que no quiero ni coger ni soltar aire, cierro ahí, me quedo sin respirar y encojo un poco el abdomen y lo saco un poco hacia afuera. Y descansa en el centro, respira tranquilamente. Ahora, aquí en el centro, te voy a ir guiando. Suelta un poco de aire, no demasiado, suelta un poco de aire y ahí te quedas sin respirar. Y sin respirar vacío de aire, encoges el abdomen y lo sacas hacia afuera. 2, 3 veces. Y coges aire y descansas un segundo. Entonces ahora vamos a ir al mismo punto de soltar el aire, quedarte vacío, meter y sacar el abdomen y mientras vas a ir con el peso al culo derecho, inclinando la cabeza hacia la derecha. Mientras estás en apnea moviendo el abdomen, ¿eh? O sea, sueltas el aire, apnea, metes y sacas el abdomen y mientras metes y sacas el abdomen llevas más peso al culo derecho e inclinas la cabeza a la izquierda. Sigues moviendo el abdomen y vuelves al centro. Respira si necesitas y si no, vuelves a llevar el peso al culo derecho mientras metes y sacas el abdomen, inclinas la cabeza a la izquierda y poco a poco vuelves al centro y descansas. Ahora vas a volver a vaciar un poco de aire, te quedas en apnea, metes y sacas el abdomen y mientras lo haces llevas más peso al culo izquierdo, inclinas la cabeza a la derecha, siempre moviendo el abdomen todavía y vuelves al centro y vuelves a ir a la izquierda, sigues moviendo el abdomen, la cabeza se inclina a la derecha y vuelves al centro y descansa y respira y fíjate a ver qué tal estás. Un momento. Y ahí en el centro, una última vez, sueltas el aire, dejas de respirar y metes y sacas el abdomen. A ver qué tal es eso ahora en el centro. Probablemente sea mucho más fácil. Descansa y respira. Y fíjate respirando normalmente sin intentar hacer nada en concreto. ¿Qué tal es la respiración? Es posible que sea bastante diferente. Y ahora puedes pausar el vídeo y volver a cantar o a leer lo mismo que has cantado o leído antes y fíjate qué tal está la voz y qué tal está la respiración y a ver qué es lo que ha cambiado. Esto que acabas de notar, este cambio que acabas de notar, realmente no lo has hecho tú directamente, sino que es algo que ya estaba ahí, esa capacidad proporcional ya estaba ahí. Simplemente has dejado de interferir, has soltado la interferencia y cuando el sistema tiene opciones, simplemente pues se organiza mejor de acuerdo a su parte más orgánica, a su naturaleza. Respiras mejor y la voz responde mejor. Si te quedas con algo de todo esto, que sea esto. La respiración no se controla, se adapta. El cuerpo ya está diseñado para repartirse, coordinarse y sobre todo responder a lo que le pide la voz. Pero en el momento en el que intentas fijar, empujar, controlar, todo eso empiezas a interferir. Y eso afecta absolutamente todo, a la respiración, a la coordinación y evidentemente a la voz. No necesitas hacer más, necesitas dejar de estorbar. Si quieres seguir indagando y profundizando conmigo, escribo un correo cada día con un consejo de voz. Puedes suscribirte en javiprieto.com. Además, si te ha interesado el potencial de la apnea, hace muy pocos días que he lanzado un curso sobre los beneficios de la apnea para cantar. Se llama El poder de la apnea, pero para tener acceso necesitas suscribirte primero. Nos vemos dentro. Hasta pronto.